las reglas de Dios en cuanto a ir al cielo o a ir al infierno después de morir. El Señor Jesucristo ha sido muy claro. Esto no es un juego. Cuando uno lee el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14, lo que uno puede desprender de la enseñanza de nuestro Señor Jesús es que de todos los seres humanos que habitan en el mundo, siempre, la masa flotante que siempre está en el mundo, de todos ellos cuando se mueren, la inmensa mayoría, yo diría casi el 100% de ellos, van al infierno. Esa es la realidad. Y los que puedan accesar al cielo, es una cantidad que el Señor no la revela. Y que son menos, me imagino, por lo que dice el mismo Señor, son menos personas respecto de aquellos que hallan la puerta estrecha. Son menos de los pocos que la hallan. Por lo tanto, ¿cuántos serán los que cuando se mueran realmente vayan al cielo? Cuando uno lee, insisto con lo mismo, cuando uno lee lo que dijo el Señor en Mateo 7, versículos 13 y 14, uno se puede dar cuenta, conformando sus pensamientos a la verdad de la Biblia, que la inmensa mayoría de los seres humanos que nacen en este mundo, al morir, van todos al infierno. Esa es una triste realidad, angustiosa realidad, lúgubre realidad, bastante oscura realidad, deprimente realidad, pero es la verdad. Y que respecto de una puerta de entrada, una puerta estrecha, de los pocos que la hallan, los pocos que logran hallarla, de esos pocos, el Señor nos dice cuántos de esos pocos lograrán entrar. Es un número que se lo reserva el Señor. Eso es lo que está diciendo el Señor en Mateo 7, versículos 13 y 14. Que la inmensa mayoría de la raza humana, al morir, va al infierno. Y que hay una puerta para entrar al cielo. Esa puerta es estrecha y el camino es angosto. Y los que solamente logran hallar la puerta son pocos. El Señor nos dice, los que logran entrar por esta puerta estrecha son pocos, ¿no? Si eso es lo dramático. Pero como la gente no quiere prestar oído a la voz de Dios, la gente no quiere prestar oído a la voz de Dios, que se expresa en la Biblia. El único libro en donde está expresamente la voz de Dios, está expresa, es la Biblia. La Biblia ha forjado todas las naciones del mundo. Todas las naciones del mundo han sido forjadas al fragor de la Biblia. Al fragor de la Biblia. Naciones que tú me quieras nombrar, Inglaterra, Alemania, España, Francia, han empezado a iluminarse desde la era medieval a la luz de la Biblia. La Biblia es la voz de Dios. Y en Mateo 7, versículos 13 y 14, el Señor Jesucristo dice que hay que entrar. Le dice a todos los seres humanos del mundo, entrad por la estrecha puerta. Por la estrecha puerta. Ningún ser humano, cuando esté clamando en el lago de fuego por toda la eternidad, podrá reclamarle a Dios alguna injusticia. El Señor ha sido claro. Su voz ha salido por todos los rincones de la tierra. El Señor ha sido claro. Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas dice, os enseñaré a quién debéis temer. Yo les voy a enseñar a ustedes a quién ustedes deben tenerle miedo, a quién deben temer. No temáis
a los que matan el cuerpo de la muerte física y nada más pueden hacer. Os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de quitar la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Cuando un ser humano se enfrente en este juicio final, espantoso y horrendo, terrorífico, el juicio ante gran trono blanco, el alma humana, el ser humano, mire cara a cara a Dios, mirará a un Dios lleno de ira contra él, sin misericordia. Y al Señor no le va a vacilar la mano para ordenar a sus ángeles tomarlo y echarlo lo más profundo del lago de fuego. Se acabó la misericordia. Es ahora mismo, antes de morir, en que el ser humano debe arrepentirse y creer con fe en el Evangelio. En 2 Corintios capítulo 6, versículos 1 y 2, en la Biblia, dice el apóstol Pablo y sus colaboradores, está diciendo el apóstol Pablo: os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Ahora, no después, ahora mismo. No es un juego. Le preguntaron al Señor en Lucas 13, versículo 23, 24, 25. Cuando los discípulos empezaron a ver que todos los que seguían al Señor, cuando Él vino aquí a la tierra, empezaron a dejarlo solo, porque las palabras del Señor eran muy duras. Le dijeron al Señor: dura es esta palabra que tú dices. ¿Quién la puede oír? Y empezaron a dejar solo al Señor. Se empezaron a devolver. Ya lo dejaron solo. Empezaron a disminuir el número de los que estaban con el Señor. Le preguntaron los discípulos, algunas personas le preguntaron al Señor, viendo todo lo que estaba ocurriendo, que lo estaban dejando solo, que estaba quedando solo Cristo. Cuando Él entró, en primera instancia, entró a Jerusalén montado sobre un pollino, mucha gente aclamaba: bendito el que viene en el nombre de Dios, hosana el que viene en el nombre del Hijo de David, y echaban ramas, ¿verdad? Domingo de Ramos le pueden llamar así a los católicos. Y el Señor entró a Jerusalén montado en un pollino. Claro, pero luego, cuando la gente empezó a oír lo que el Señor hablaba, que era algo muy duro, no eran palabras muy amorosas que digamos, no eran palabras lisonjeras, no, eran palabras muy duras, que ofendían al ser humano. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Eres muy duro. Vámonos. Y lo empezaron a dejar al Señor. Y le preguntaron a algunos: Señor, ¿son poquitos? ¿Son pocos los que se salvan de ir al infierno? Y el Señor responde en Lucas 13, 24. Esforzaos a entrar por la estrecha puerta, por la puerta angosta. Porque de cierto digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Señor, ¿son pocos? ¿Son pocos los que se salvan de ir al infierno? En otras palabras, en forma implícita, el Señor está respondiendo: sí, son menos que pocos. Esforzaos a entrar por la angosta puerta, porque de cierto digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esa expresión, procurarán entrar, significa por méritos, queriendo ellos, cumpliendo requisitos según ellos, procurando. Significa dejando el pecado, viviendo una vida santa, ayudando al prójimo a través de requisitos que ellos quieren cumplir, según ellos, para poder entrar al cielo.
ganarse la salvación, procurando, ahí está la religión, el intento humano infructuoso por religarse con Dios a través de los méritos personales, esfuerzos, procurando entrar. Y se entra por la sola fe en lo que hizo Cristo en la cruz para podernos salvar. Y nada más. Sin agregar nada más que tú creer con fe. La puerta es estrecha, muy angosta, y el camino angosto, porque se entra por la sola fe en el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Y nada más. Ni antes aportar méritos, ni durante ni después. Y eso es muy difícil para el ser humano. Prácticamente imposible. La vida eterna ha sido un regalo dado a través de Cristo. Es una dádiva, es un don, es un regalo, es un obsequio. Dádiva, una dádiva. En Romanos capítulo 6, versículo 23, la palabra del Señor dice, porque la paga del pecado es muerte. Si el hombre tomara en serio lo que se está diciendo ahí, le prestara la debida importancia que todo ser humano debiera prestarle al dictamen de Dios, la paga del pecado es muerte. ¿Hay alguna otra manera en que el pecado se pague, sea sentenciado y condenado, pero que no sea con la muerte? No. Y un pecado, ¿eh? No dos. Bueno, dos peor todavía, pero uno basta. La paga del un pecado. No importa qué tipo de pecado sea. Un mal pensamiento, un mal deseo, codiciar algo del prójimo, mentir, caer en fornicación, una vez, caer en adulterio, robar algo, codiciar algo, pero una sola vez. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva. ¿Qué es lo que es una dádiva? Es un regalo. No tiene que ver con algo que yo me lo merezca, que eso sería un premio, por mérito, cumpliendo algunos requisitos para merecerme el premio. No, es una dádiva. Entonces, la religión convierte esa vida eterna que nos da el Señor, lo convierte como un negocio, una transacción. A cambio de que el Señor me dé la vida eterna, supuestamente Dios me está pidiendo cumplimiento de ciertos requisitos. Y no, no es así. La vida eterna de parte del Señor es un obsequio, un regalo, un don gratuito. Y se hace efectiva esa entrega a través de la fe. Nada más que la fe. Creer con todo el corazón. Y es muy difícil para el ser humano porque yo me compadezco de los seres humanos que van todos marchando al infierno porque nosotros nacemos pagando. Vivimos pagando y nos morimos pagando. Nada es gratis en esta vida. Nada es gratis. Todo hay que pagarlo. Los padres pagan el parto de sus hijos, pagan los pañales, la leche, tienen que pagar los gastos del hospital. Después hay que pagar el jardín infantil. Nada es gratis. Todo hay que pagarlo. Después pagar la enseñanza básica, primaria, después la enseñanza secundaria, pagar la universidad o el instituto. Cuando uno se casa, hay que pagar al registro civil, impuestos, pagar el dividendo del departamento, pagar el combustible que se le echa al carro, al vehículo, pagar por un vehículo, por un auto, pagar los impuestos, hay que pagar la mercadería, pagar la luz, hay que pagar el agua, pagar el cable, pagar la compañía de teléfono, pagar el gas, pagar la calefacción. Y cuando uno se muere, bueno, los que quedan acá en vida tienen que pagar los gastos fúnebres, el servicio fúnebre.
Nacemos pagando, vivimos pagando y nos morimos pagando. Nada es gratis en esta vida, salvo la vida eterna. ¿Cómo? ¿Cómo? La vida eterna es gratis para nosotros. El precio de la entrada al cielo fue pagado por Cristo en la cruz del Calvario, en forma íntegra. Y esa entrada se hace efectiva por la fe, nada más que por la fe. No hay que pagar nada, no tengo que guardar santidad, dejar el pecado, obedecer los mandamientos, dejar de ser tibio, no, solamente creer. Cree solamente y serás salvo. Es que no tengo que pagar nada. En la religión, cualquiera sea la religión, enseñan que hay que pagar. Hay que pagar. Vive una vida en santidad. Deja de ser tibio para que puedas irte al cielo. Y lo que hizo Cristo en la cruz no bastó. No bastó para que yo pudiera tener acceso al cielo. Ese precio pagado por Cristo en la cruz no bastó. ¿Tengo que aportar un precio extra yo? ¿Tengo que pagar algo más yo? Sí, te dice la religión. Y eso no es cierto. Las reglas de Dios, que el hombre va a ser justificado única y exclusivamente por la fe, sin obras, ni antes, ni durante, ni después. ¿Qué es lo que sería hacer una obra después? Dejar de ser tibio. Aludiendo a Apocalipsis 3:16, por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces yo, aparte de creer con todo el corazón lo que hizo Cristo por mí en la cruz, aparte de eso yo tengo que dejar de ser tibio. Porque si no, Jesús me vomita de la boca. Entonces la salvación sería, según la religión, por lo que Cristo hizo en la cruz, más que yo dejo de ser tibio. Porque lo que hizo Cristo en la cruz, Él en la cruz, en vez de mí, murió por los pecados míos. Eso no suma el hecho que yo dejo de ser tibio, igualmente voy al infierno. Te vomitaré de mi boca porque eres tibio. Entonces yo tengo que pagar. El pago mío es que yo deje de ser tibio. Si yo no dejo de ser tibio, a pesar de que Cristo en la cruz, en vez de mí, cargando mis pecados, murió por los pecados míos y así me salvó, eso no alcanzó para por fin yo ser salvo. Lo que va a alcanzar, lo que va a ser suficiente para que yo me vaya al cielo, según el espíritu religioso, es lo que Cristo hizo por mí, más que yo deje de ser tibio. Ahí tienen. Y eso no es cierto. Por eso que los que son personas que lograrán entrar por la puerta estrecha son menos que pocos de los que hallan la puerta estrecha. En Mateo 7, versículos 13 y 14, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo la realidad que pesa sobre todo ser humano. La realidad. La triste, lúgubre realidad. El Señor dice en primera persona, Mateo 7, versículos 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo al infierno mismo, a la perdición. Y son muchos, no pocos, ni un término medio tampoco, muchos los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. No dice, y son pocos los que entran desde el camino ancho a través de la puerta estrecha al camino angosto. No dice eso el Señor. Los que solamente la logran hallar, pero no entrar, hallar solamente, son pocos. Y resulta que para evitar ir por la puerta ancha al infierno, no basta con hallar. Aparte de hallar la puerta estrecha, ahora a través de ella, desde el camino ancho, hay que entrar al camino angosto. Y se entra por la sola fe. Y nada más.
Y fe significa que yo no pago. Nada. Mi pago es cero. El que pagó el 100% del precio de la entrada al cielo fue Cristo. Por lo tanto, ni un céntimo, ni un centavo de dólar o de peso chileno tengo que pagarlo yo o lo tiene que pagar usted. Y eso para el ser humano le es imposible llegar a creerlo. Nacemos pagando, vivimos pagando y nos morimos pagando. Nada es gratis en esta vida, salvo la vida eterna. Porque la vida eterna de parte del Señor es una dádiva. Es por gracia. Había una ancianita, viuda, no tenía a su esposo, se le había muerto. Viuda. Estaba mendigando en las noches comida, un pancito. Y la gente bondadosa le daba algo. Le daba alguna moneda, algún dinero. La viudita buscaba entre la basura qué comer. Entonces, personeros del gobierno le dieron una pensión de gracia. Gracia. Una pensión de gracia. O sea, que cada mes ella podría cobrar un pequeño monto de dinero dado por el Estado, por el gobierno, a modo de pensión de gracia. ¿Se lo merecía la viuda? No. Ella nunca ahorró para su jubilación. Nunca trabajó y ahorró dinero para su jubilación. No tenía nada. No tenía ningún mérito para recibir ese sueldo mensual. Jubilación. El Estado se la dio por gracia. Por misericordia. Para que no se muriera de hambre. Gracia. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, una vez más la palabra de Dios insiste que la salvación es gratuita. La salvación del alma. Dice allí, porque por gracia habéis sido salvados, mediante la fe. La gracia es de Dios. Nos da la vida eterna como una dádiva. Viene de parte de Dios. La fe es la que tiene que ser nuestra. Nosotros tenemos que creer. El que no cree, queda expuesto a él tener que pagar por sus propios pecados. La gracia es de Dios porque el don es Cristo. La gracia viene de parte de Dios porque el don de Dios es Cristo. Ahí está la gracia, la sustitución. Cristo en vez de mí, Cristo en vez de ti. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados. A ver, ¿cómo? No entendí bien porque en mi Biblia yo leo distinto. Yo leo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues de Dios, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Sí, pero está tergiversada la Biblia hispana a través de todos sus traductores de la era medieval. Me refiero a Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, en su versión 1960 o 1602 purificada, está tergiversado. Le han cambiado ciertas expresiones clave. El original nos está hablando en presente, sois, no. Tal como el Espíritu Santo inspiró la pluma del apóstol Pablo cuando escribe la carta a los Efesios, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, en el original dice, porque por gracia habéis, ya está hecho, está pagado el precio. Porque por gracia habéis sido salvados, mediante la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don, no por obras para que nadie se jacte. O sea, la salvación es gratis. No sé dónde, permítanme mostrarle el original de Efesios 2,
versículos 8 y 9. Porque por gracia habéis. Es un acto que ya está consumado, ya lo pagó el Señor, ya lo hizo. Ya nos salvó acá, aquí en la cruz. Hace 2000 años. Está hecho. En Juan 19:30, Cristo exclamó, está pagado. Todo está pagado. Consumado es. Y entregó su espíritu. Juan 19:30. Porque por gracia habéis sido salvados. Mediante la fe. Mediante la fe. Que el hombre deposite fe en esta gracia es imposible. La sola fe en la sola gracia es el único medio válido para hacer efectiva la vida eterna. No hay que pagar. No hay que pagar nada. El precio completo de la entrada al cielo fue pagado por Cristo en la cruz del Calvario. Pero no hay que pagar nada más. Nada. Pero si yo nací pagando, vivo pagando, moriré pagando. Nada es gratis en esta vida. La vida eterna es gratis. Es por gracia. Es que... No, me cuesta creerlo. Por eso es que es estrecha la entrada. La puerta, es estrecha la puerta para entrar al cielo. Una persona que conoce bien la Escritura, como yo, entiende que la exigencia es altísima. Es altísima la exigencia del Señor. Es de altísima exigencia. El Señor está exigiendo demasiado. Todas las reglas del Señor. Porque el pecado, cualquier pecado sea el cometido, tiene un alto precio. Es la muerte del alma. Ezequiel 18:4. Entonces, o tus pecados, tú crees con todo el corazón, con fe, sin dudar, ni una pizca de duda, que todos tus pecados te los pagó Cristo en la cruz, Él los cargó en su cuerpo, los tuyos, los que tú vas a cometer hasta que te mueras. Porque tú, al igual que yo, vas a ser un pecador hasta que te mueras. Y un solo pecado. Uno. Basta uno solo. Por sí solo. Independientemente a los demás pecados que tú o yo pudiéramos o no cometer, ese un solo pecado cometido basta para que el alma quede sentenciada a la muerte. Y una vez que el alma quedó sentenciada a la muerte, no hay nada en lo absoluto que el hombre pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia a la muerte del alma que pesa sobre él quede sin efecto. Y hablamos de un solo pecado cometido. 2 pecados, peor todavía. 3, peor todavía. 4, 5, mucho peor todavía. Entonces, el alto precio que hay que pagar por pecar, la muerte del alma. Cuando el ser humano comete su primer pecado, su primero, el número 1, de la larga lista de pecados que todos nosotros vamos a cometer hasta que no muramos, el primer pecado cometido deja el alma inmediatamente sentenciada al lago de fuego, a la muerte. La deja sentenciada. Y esa sentencia, en justicia, tiene que ser ejecutoriada. No puede quedar ante la justicia de Dios ningún pecado impune, sin ser debidamente sentenciado y condenado, sino con la muerte del alma. Este dictamen del Señor, que se encuentra en Ezequiel 18:4, viene a ser la causa por la cual la inmensa mayoría de los seres humanos al morir se van al infierno. Porque las personas nunca le prestaron la debida importancia que todo ser humano debiera prestarle a este dictamen. The soul that sinneth, it shall die. El alma que pecare, esa morirá. Y usted, al igual que yo, al menos pecamos una vez.
En Romanos capítulo 3, versículos 22 y 23, dice allí, en la Biblia, porque no hay diferencia entre ningún ser humano, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Se acabó. De la única manera que un ser humano pudiera, después de morir, ir al cielo, es por sustitución. Sustitución del alma viviendo en el cuerpo. El alma, ¿logra entenderlo, mi querido amigo? ¿Logra usted entender que nosotros somos trino, espíritu, cuerpo y alma? Y que Cristo vino a salvarnos el alma respecto de la muerte. No nos vino a salvar de la muerte física del cuerpo, no. No nos vino a salvar de la muerte espiritual, tampoco. Todos morimos espiritualmente, todos morimos físicamente. Vino a salvar el alma. Que nunca muriera el alma, nunca. Vino a salvar el alma de la muerte. Que el alma nunca muriera, en ningún momento. El alma. ¿Lo logra entender? Mucha gente evangélica no lo logra entender. Respecto a la muerte espiritual, que todo ser humano la va a padecer. En Juan capítulo 3, versículos 1 al 8, el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, el que no naciere otra vez espiritualmente, eso significa que todos morimos espiritualmente, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nosotros tenemos esta conversación que ocurrió entre Nicodemo y el Señor Jesús en Juan capítulo 3, versículos 1 al 8. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, Nicodemo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. No puede entrar. O sea, significa que todos un día morimos espiritualmente. Entonces, todos tenemos que de nuevo nacer espiritualmente. Otra vez, nacer de lo alto, del Espíritu. Nacer de nuevo espiritualmente. En Génesis capítulo 2, versículo 7, Génesis capítulo 2, versículo 7, ahí nosotros podemos ver cómo Dios nos creó. Dice allí, y formó Dios al hombre del polvo de la tierra. Ahí está el cuerpo. Y ahí se habla de la muerte del cuerpo, del cuerpo físico. Y formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Sopló el espíritu, el ruaj y el neuma, el alma. Trino, cuerpo, espíritu y alma. Entonces tenemos muerte del cuerpo, muerte del espíritu, muerte del alma. Son tres muertes, porque somos trinos. Todos vamos a padecer la muerte espiritual, todos. Todos vamos a padecer la muerte física. Pero Cristo vino a impedir la muerte del alma. Hay una escritura que tiene relación con el profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 1, versículo 5, Jeremías capítulo 1, versículo 5, y ahí nosotros podemos entender que nosotros siempre hemos existido y siempre vamos a existir, siempre. Que Dios ha puesto existencia eterna en nuestra alma, ha puesto eternidad. Vamos a existir eternamente. El cuerpo no. El cuerpo va a nacer y el cuerpo va a morir. Pero nosotros tenemos un existir eterno. En Jeremías capítulo 1, versículo 5, Dios, hablando de Jeremías, dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Te di por profeta a las naciones. Ya, ser formado el cuerpo en un vientre materno, cuando el óvulo es fecundado por el esperma, se genera el embrión, ¿verdad? Mi embrión, vieron tus ojos. Ahí se está gestando el cuerpo físico. Pero antes, dice Dios, respecto de Jeremías,
Antes que te formase en el cuerpo, te conocí. Antes que te formase en el vientre, tu cuerpo físico, lo biológico, el cuerpo, el vestido del alma. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Nuestra alma ha sido conocida por Dios antes de formarnos el cuerpo. Por así decirlo, nosotros venimos de la eternidad. Venimos soplados por un Dios eterno. Un Dios que no tiene ni principio ni fin. El solo hecho de que yo, por ejemplo, me voy a poner como ejemplo, el solo hecho de que yo haya sido pensado en la mente de un Dios eterno que siempre ha existido, es prueba suficiente de que yo siempre he existido. Siempre. Al menos en la mente de un Dios que siempre ha existido. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. El alma nuestra es como la energía. Viene a ser homologable. Se puede reflejar en la energía. La ciencia que estudia la energía es la termodinámica. Y yo soy experto en termodinámica porque soy ingeniero mecánico, con un título de posgrado. El estudio de la energía es la termodinámica. Para mí es la madre de toda la ciencia. La energía no se ve. Nunca se ve la energía. Pero la energía es lo que causa el movimiento. O sea, la energía es la que causa el movimiento en un sistema de partículas. Lo que se ven son las partículas, pero no se ve la energía. Cuando hay movimiento de partículas, nosotros decimos hay energía en el sistema. Cuando no hay movimiento de partículas, nosotros decimos no hay energía en el sistema. Se disipó la energía. Seguramente fue aplicada, hubo movimiento de partículas, pero la energía se disipó. Ahora las partículas no se mueven. Los estados de la materia son modificados por la aplicación de energía. Los estados de la materia son sólido, líquido y gaseoso, ¿verdad? El elemento agua, en estado de la materia sólido, es modificado por la aplicación de energía calórica. Entonces, el estado sólido del elemento agua, hielo, empieza a derretirse por la aplicación de calor, de energía. La energía no se ve, pero se ve las partículas. Lo más infinitesimal de la materia, las partículas, al microscopio. Entonces empieza a haber movimiento de partículas. Cuando el elemento agua está en estado sólido, cuando miramos por el microscopio, las partículas están cohesionadas. Hay un enlace tipo covalente, químicamente hablando. Las partículas están cohesionadas, no se mueven, están inertes. No hay inercia física. Al aplicar calor, energía, se rompe el enlace covalente, se expanden las partículas, empieza a fluir el hielo y se convierte en líquido. Eso se ve en los deshielos glaciares, ¿verdad? Cuando se generan los ríos. Entonces, cuando uno mira el elemento agua en estado líquido, al microscopio ve movimiento de partículas. Entonces nosotros decimos, hay energía aplicada al sistema. Ahora, si la cantidad de energía aplicada al sistema ha sido importante, entonces va a seguir cambiando el estado de la materia, de líquido a gaseoso. Porque el aporte de energía fue importante, fue una magnitud importante. Entonces ahora cambia nuevamente el estado de la materia del elemento agua a gas. Y cuando miramos el microscopio, miramos el gas, vemos que las partículas están en mucho movimiento. Es la máxima cantidad de energía que se puede ver en el sistema. Pero la entropía, que es el segundo principio de la termodinámica, el paso del tiempo, va a generar que la energía aplicada al sistema se disipe, haya pérdida de energía. Y eso va a contribuir a que va a haber un proceso irreversible.
Nosotros los ingenieros, cuando estudiamos la termodinámica, usamos el término procesos reversibles y procesos irreversibles. En una superficie gaussiana, una superficie cerrada, o un volumen de control, ¿ya? Con un eje Z, para que haya largo, ancho y alto. Ahora, sea un espacio tridimensional. Bueno, no quiero profundizar mucho con lo que yo sé de termodinámica, pero quiero hablar elementos muy entendibles, básicamente entendibles. Entonces, cuando ya empieza a aplicarse el segundo principio de la termodinámica, que es la entropía, el paso del tiempo, si el sistema está cerrado, el proceso de convertirse el elemento agua en estado gaseoso a líquido y de líquido a sólido es irreversible. No se puede revertir. A menos que se abra el sistema y se vuelva a aplicar otra magnitud de energía para mantener el sistema. O sea, el tiempo va a ir enfriando, porque se va disipando la energía, y para poder mantener el sistema hay que volver a aplicar calor, para que siga el elemento agua en estado gaseoso. Pero si eso no ocurre, se abandonó el sistema, no hay más aplicación o aporte de energía, el proceso de gaseoso a líquido y de líquido, de estado de la materia, gaseoso a líquido y de líquido a sólido, es irreversible. Va a ocurrir. No habrá nada que lo pueda revertir. Entonces, por eso hablamos de procesos no reversibles o procesos reversibles. Ahora, lo que le da movimiento a las partículas es la energía. Pero la energía no se ve. Lo que sí se ve es el efecto de que haya sido aplicado energía al sistema, porque las partículas se mueven. Dios, a un cuerpo, algo biológico, tomado del polvo de la tierra, le agregó, le aportó lo de lo alto, lo que viene en el Espíritu Santo, el Ruaj y el Neuma. Y el hombre empezó a moverse. Fue el hombre un ser viviente. Cuando ocurre la muerte, porque muerte, etimológicamente hablando, muerte se define como thanatos en griego, usando el idioma griego antiguo con el cual fue escrito el Nuevo Testamento. Thanatos significa separar, separación. Primero fue unido, pero ahora es separado. Eso es muerte, separación. Algo fue fusionado con otra cosa y son una sola entidad. Pero hay algo que es la que tiene el movimiento, la energía, la vida, el alma. La materia, tomado del polvo, el cuerpo, no tiene vida, está inerte. Pero cuando fue aplicada, soplada, el ruaj y el neuma, se empezó a mover la materia, el cuerpo. Muerte significa que lo que tiene la vida, la energía, desampara, hay separación, thanatos, separado. Lo que le daba la vida al cuerpo es el alma. El alma es la que tiene la vida, el cuerpo no. Cuando es formado el cuerpo en el vientre materno, cuando los médicos empiezan a ver, ¿cierto? Por un sondeo que se le hace en el vientre materno, una ecografía, o se le hace al fetito que se está formando, ¿cierto? No se ve el latido del corazón. Pero yo he conversado con médicos obstetras, ellos se asombran porque ellos dicen que hay un momento en que se ve un destello de energía, de luz, y el corazón empieza a latir, empieza a haber vida. A escasas semanas debe estarse gestando el cuerpo, el embrión. Entonces ahí tenemos la aportación del alma. Así como se aporta energía a un sistema de partículas biológico y empieza a haber movimiento, al aplicarse el alma y el espíritu en un cuerpecito que está en el vientre materno, hay vida. La vida está en el alma, no en el cuerpo.
Mucha gente se confunde cuando lee Levítico capítulo 17, versículo 11, cuando Dios le está diciendo a Moisés y a Aarón, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por vuestras personas. Sí, pero ahí Dios le está hablando a su pueblo, a los que eran su pueblo. A Aarón, Moisés, sus hijos, eran salvos, eran su pueblo, estaban en el pacto. Y la sangre es para ir limpiando los pecados de las almas ya salvadas. La sangre no es para salvar. La sangre siempre tiene que ver con lo biológico, con la vida terrenal. Pero el alma tiene que ver con lo eterno. Y el alma no tiene sangre. Entonces, cuando Dios sopla el ruaj y el neuma, Génesis capítulo 2, versículo 7, o sea, sopla el alma y el espíritu, el ser humano es un ser viviente. Porque le sopló el alma, y la vida está en el alma. Cuando hay tánatos, muerte primera, muerte física, es cuando el cuerpo, que ha contenido el alma, el cuerpo es gestado en el vientre materno, Dios sopla el alma, hay vida, pero el cuerpo es objeto de la entropía, el paso de los años. Entonces el cuerpo muere y el alma vuelve a la eternidad. Y aquí se cumple el tercer principio de la termodinámica, la entalpía. Esta tercera ley o subley de la termodinámica establece que la energía va a seguir existiendo, pero va a cambiar su forma de existir. Va a haber un cambio entálpico de que la energía va a seguir existiendo 100%, pero en otro estado. Es difícil que la gente que no haya estudiado termodinámica entienda lo que estoy hablando. Por ejemplo, supongamos que aquí tengamos nosotros un cilindro mecánico y un pistón. Aquí tenemos la cámara superior, el punto muerto superior, la cámara de combustión. Tenemos una bujía, un elemento que produce una chispa eléctrica. Tenemos una válvula de admisión y una válvula de escape. Esta es la cámara de combustión y este es el punto muerto superior del pistón, del émbolo. Aquí tenemos una biela que sujeta el émbolo al eje cigüeñal para convertir un movimiento rectilíneo a un movimiento circular, transferido por engranaje a la rueda. Aquí, en primera instancia, hay energía térmica. Acá habrá energía mecánica. Hay un cambio en la forma de existir de la energía. Al principio era térmica, ahora es mecánica y calórica. El roce de los anillos del pistón en el cilindro va a producir calor que se va a aprovechar para la calefacción del vehículo, ¿verdad? Si yo sumo la cantidad de calor que se genera por el roce de los anillos del pistón en el cilindro y se convierte en calefacción interna para el vehículo, en la cabina, esa cantidad la sumo a la energía mecánica que se transmite a la rueda, va a ser igual en magnitud a toda la energía térmica inicial. Ahora ya no hay energía térmica, ahora hay energía mecánica y energía calórica. La suma de las dos cantidades de energía va a corresponder a la misma magnitud de energía térmica inicial. O en un conductor de cobre, en un cable de cobre, ahí van 30 volts de energía eléctrica. Al pasar por una bobina o una resistencia, que es lo que ocurre en un foco, en una ampolleta, la energía va a cambiar de forma de existir. Al principio va a ser solamente eléctrica, 30 volts en magnitud. Ahora va a ser 10 volts, porque va a disminuir por pasar por la resistencia eléctrica, por la bobina, esa lámina de tungsteno que tienen los focos, y de los 30 volts de energía eléctrica va a disminuir a 10 volts de energía eléctrica, un saldo, y los otros 20, porque son 10 volts más 20 son 30, los otros 20 restantes se van a convertir en energía luminosa, 10 lumen, y energía calórica, 10 kilocalorías, que es lo que ocurre en los calefactores eléctricos. Pero si yo sumo el total de energía luminosa, el saldo de la energía eléctrica y la energía calórica,
me va a dar 30, la misma cantidad inicial, 30 volts. Esos 30 no van a ser 30 volts, van a ser 10 volts más 10 lumen y 10 kilocalorías. En total, la misma energía inicial, solo que se transforma. Entonces tenemos el primer principio de la termodinámica, que la energía no es creada ni se destruye, solo se transforma. Por supuesto que es creada por el Señor, por mi Salvador, por mi Cristo. Estoy hablando como lo plantean los científicos seculares. La energía no es creada, claro que sí, es creada por mi Dios, el Creador, pero no es creada por el hombre. La energía no es creada ni se destruye, solo se va transformando en otra forma de existir de la energía. La energía tiene existencia eterna. El alma, también como la energía, tiene existencia eterna. El alma es soplada por el Espíritu Santo en un cuerpecito que está en el vientre de la madre. Nace el cuerpo es afectado por la entropía, muere el cuerpo y el alma vuelve a la eternidad. Es como la energía, el alma. Entonces tenemos el primer principio de la termodinámica, principio de conservación de la energía. La energía no es creada ni se destruye, solo se transforma. Segundo principio, principio de entropía. A medida que transcurre el tiempo, hay muerte. Muerte, separación. Separación. Se disipa. Lo que haya sido aplicado, se separa. Abandona la materia. Nosotros vamos muriendo todos los días. Hasta que finalmente el cuerpo muere y el alma abandona el cuerpo. Ahí se produce un cambio entálpico. El alma va a seguir existiendo, pero en otro estado. Nosotros somos aportados en este mundo físico-temporal. Nuestra alma está existiendo en un estado físico-temporal. Pero acá se va a producir la entalpía, en donde el alma va a seguir existiendo, pero en un espacio adimensional, atemporal. Las almas, diremos, es adimensional, es atemporal, no está sujeto al tiempo. No hay entropía. Mientras hay tiempo, hay entropía. Tiempo de nacer, la afectación del tiempo me va a hacer envejecer mi cuerpo, perder la juventud, hasta que mi cuerpo muere, por acción del tiempo. Pero el tiempo no afecta al alma. Entonces, nosotros somos seres orgánicos, cuerpo, físicos, cuerpo, espíritu y alma. Entonces, la sentencia contra el pecado, que es la muerte, se aplica sobre el espíritu, sobre el cuerpo y sobre el alma, porque somos seres trinos. Cuando el ser humano comete su primer pecado, entra en un proceso, yo diría, irreversible, en la parte física, en un proceso irreversible a la muerte. La sentencia contra el pecado, que es la muerte, se aplica sobre el espíritu, el cuerpo y el alma. Lo primero que muere, cuando nosotros dejamos de ser inocentes ante Dios, ahora somos culpables de lo que hacemos. Cuando uno es niñito, no sabe lo que hace, ¿verdad? Está en estado de inocencia. Con razón que Cristo dijo en Mateo 19:14, porque de los pequeñitos, de los niñitos inocentes, ¿verdad? De los tales es el reino de los cielos. Son inimputables ante Dios, porque no saben lo que hacen. Pero cuando el ser humano abandona el estado de inocencia, y ahora ya sabe a ciencia cierta lo que es bueno y malo, al primer pecado cometido, siendo ya una persona que dejó la inocencia, ahora sabe que esto es malo y esto es bueno. En Santiago 4:17 dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En ese momento se configura un delito de pena de muerte contra el alma. El alma que pecare esa morirá. La persona, sabiendo que no hay que mentir, mintió. Sabiendo que no hay que codiciar, tener resentimiento, codició, tuvo resentimiento. Sabiendo que no hay que faltarle respeto a los padres, le faltó el respeto a los papás. Sabiendo que no hay que tener un deseo sexual respecto a una mujer que no sea mi esposa, le ocurrió, pecó de corazón, en su corazón fornicó, cometió adulterio, cometió un pecado. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 5, versículo 27,
oíste que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio, mas yo digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Si una persona casada nunca jamás comete adulterio, nunca, siempre es fiel a su mujer, desde que se casó con su mujer. Pero un día esa persona mira una revista donde hay una mujer luciendo un vestido muy provocativo y se le despierta un deseo a la persona sin andarlo buscando. Para Dios esa persona cometió adulterio en su corazón. Y se acabó. Pecó. Y por haber pecado, su alma quedó sentenciada a la muerte. Y una vez que el alma quedó sentenciada a la muerte, ya no importa si ya no peca más. Ya no importa eso. Ya pecó. Una vez. El espíritu de inmediato muere. El cuerpo entra en su proceso irreversible a la muerte. Es cosa de tiempo. Va a ir perdiendo la juventud, va a ir enfermando más, va a ir envejeciendo más, hasta que el cuerpo va a morir. Y el alma, que está con vida, va a tener que dejar el cuerpo sentenciada a la muerte. Pecó una vez dejando el estado de niñez, la sentencia contra el pecado que es la muerte se aplicó sobre el espíritu, murió de inmediato el espíritu, de ahí en adelante tiene que Dios hacerle nacer de nuevo su espíritu. Su cuerpo está en proceso de entropía, va a la muerte, y el alma que está con vida está sentenciada a la muerte. Ahora, si el ser humano comete un segundo pecado, adquirió una segunda sentencia, a la muerte del alma. Y si cometió un tercer pecado, adquirió una tercera sentencia, a la muerte del alma. Y este proceso, por así llamarlo, este proceso de ir acumulando y acumulando sentencias a la muerte contra el alma, conforme el ser humano va pecando, es un proceso que es irreversible, que no se puede revertir. Porque cada sentencia a la muerte del alma, por pecar, por haber pecado, no se puede negociar. Entonces, para poder escapar del infierno, la persona obligadamente tiene que tener conocimiento bíblico. Tiene que conformar su mente, sus pensamientos, a lo que Dios ha dicho y que se encuentra escrito en la Biblia. Si no es así, la persona está liquidada. Irremediablemente al morir irá a parar al infierno. En Romanos 1:28 dice la palabra del Señor, y como a ellos no les aprovechó tener en cuenta a Dios, tomarlo en cuenta, entonces Dios los entregó a una mente reprobada, mente corrompida, para hacer cosas que no convienen. Como el ser humano no quiere prestar oído a la voz de Dios, que está en la Biblia, no conforma sus pensamientos a lo que Dios dice de nosotros y que se encuentra escrito en la Biblia, entonces Dios lo entrega a sus propios pensamientos. Piensa como tú quieras pensar, te vas a ir al infierno. Vas al infierno. Es que yo pienso así, yo pienso asá, esta es mi manera de pensar, esto es lo que yo pienso, esos son tus pensamientos. En Isaías 55:7 dice la palabra del Señor, deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Deje el hombre sus pensamientos, los pensamientos que tiene. Si el ser humano no se arrepiente y no deposita fe del Evangelio, el ser humano al morir se va a ir al mismo infierno. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino al mundo y empezó su ministerio de salvación, nuestro Señor Jesús, empezó a demandar que el hombre se arrepintiera y depositara fe en el Evangelio. Y advirtió el Señor, advirtió solemnemente. Por eso digo, no hay ninguna persona compareciendo en el juicio que le exija al Señor, que le diga al Señor que el juicio es injusto. No hay ninguno, ningún ser humano. El juicio ante Dios será justo, en justo derecho. Porque Dios no se cansa de hablarle y hablarle al ser humano, de buscarlo, ir en busca del ser humano. Y el ser humano no quiere, evade la voz que llama. Cuando Adán cometió su primer pecado, comiendo del fruto que Dios le mandó no comer, entró en condenación Adán, entró en muerte. Dios le dijo a Adán, en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17,
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pues bien, el día que Adán comió, murió. ¿Qué tipo de muerte? ¿La muerte del alma? No. ¿La muerte del cuerpo? No. ¿La muerte espiritual de su espíritu? Sí. Adán, el día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que Adán comió del fruto, murió espiritualmente. Y de ahí en adelante, Adán acudió a la religión. ¿Qué es lo que hacen la mayoría de los seres humanos? A la religión. El intento humano, por supuesto que fallido, infructuoso, nos sirve para reconciliarse con Dios o religarse con Dios a través de los méritos personales. De Él pagar por su salvación. Dejando yo de ser tibio, permaneciendo con el pámpano en la vid, guardando santidad, pagando yo. Resulta que el pago completo lo hizo Cristo en la cruz. El pago de nuestros pecados. Y así nos salvó. Entonces Adán, después de acudir a una higuera, cortar hojas y coserlas y hacerse delantales de higuera para cubrir la condición en la que él se encontraba ante Dios, pensando que así estaba todo bien con Dios, y no, estaba todo mal con Dios. Entonces Adán empezó a evadir la voz que le llamaba, la voz de Dios, escondiéndose entre los árboles del huerto. Y Dios le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú en este esquema? ¿Todavía te encuentras acá, en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición, evadiendo la voz que llama? Entrad por la puerta estrecha, o ya te encuentras aquí. Ya entraste del camino ancho, en donde todos nosotros nacemos, a través de la puerta estrecha que es Cristo, al camino angosto que va a la vida. ¿Dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás tú? El ser humano se encuentra permanentemente evadiendo la voz de Dios que llama. Adán estaba sentenciado a la muerte del alma. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. El alma de Adán estaba viva. Su espíritu muerto, evadiendo a Dios, evadiendo. Pero su alma estaba con vida, sentenciada a la muerte. Y así, en ese mismo estado, se encuentra todo ser humano, después de haber cometido un solo pecado, con el alma sentenciada a la muerte. Y una vez que el alma quedó sentenciada a la muerte por tan solo haber cometido un solo pecado, de ahí en adelante ya no importa si el ser humano ya no peca más. Una vez que el ser humano cometió su primer pecado y el alma entonces quedó sentenciada a la muerte, no hay nada en lo absoluto que el ser humano pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia que pesa sobre su alma a la muerte quede sin efecto. Y esto que el hombre no lo quiere asumir, es la mayor causa por la cual el ser humano al morir se va al infierno. Porque nunca asumió que su alma ya quedó sentenciada a la muerte. Y que no hay nada que de ahí en adelante el hombre pueda hacer. Yo voy a ayudar al prójimo, voy a cumplir los mandamientos, hacer. Voy a vivir una vida en santidad, hacer. Voy a ir a la iglesia, me voy a persignar, voy a diezmar, voy a adorar al Señor, voy a ser cristiano, voy a hacer, permanecer con el pámpano en la vid, voy a permanecer, voy a adherir, voy a aceptar, voy a recibir, voy a dejar de pecar, voy a hacer, voy a guardar los mandamientos, o dejar de hacer, dejar de mentir, dejar de robar, dejar de ser tibio, dejar de hacer. No hay nada, a partir de que el ser humano cometió su primer pecado y por lo tanto su alma quedó sentenciada a la muerte, de ahí en adelante no hay nada que el hombre pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia a la muerte del alma quede sin efecto.
La palabra arrepentimiento, que es la que el Señor comenzó a demandar y que está escrita en Marcos 1:15, en Lucas 13, versículo 1 al 5, en Hechos 17, versículos 30 al 31, en 2 de Timoteo 2, versículos 24, 25 y 26, en 2 de Pedro 3:9, en Romanos 2:5 y en otros pasajes más de la Escritura, por ejemplo en Marcos 1:15. Arrepentíos y creed en el Evangelio, Marcos 1:15. Ahí está la palabra arrepentimiento. Arrepentíos, esa palabra, arrepentimiento, arrepentíos. En Lucas 13, versículo 1 al 5. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ahí nuevamente la palabra exigida por Dios al hombre, que se arrepienta. En Hechos 17, versículos 30 al 31, nuevamente. Más, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, repent, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, habiendo dado fe a todos con haberle levantado de los muertos. Que se arrepientan. Ha mandado Dios a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan. Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El juicio será justo, te lo mereces. Nadie podrá decirle al Señor, el juicio es injusto, porque Dios no se cansa de llamar al hombre, de llamarlo. ¿Dónde estás tú, ser humano? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde estás tú? Y el hombre está evadiendo la voz del Señor, constantemente evadiéndola. En 2 de Timoteo 2, versículos 24 al 26, ahí la palabra arrepentimiento es muy importante, que se arrepientan. Está hablando el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo y le dice en 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 24 al 26, porque el siervo de Dios, el siervo, no ha de ser contencioso, sino amable para con todos, sufrido, apto para enseñar, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Que Dios a estos tenaces opositores, todo ser humano puede arrepentirse por sí solo, pero esta es una casta especial de personas, son tenaces opositores a la verdad. Que Dios a ellos les conceda que se arrepientan por si quizá. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, sufrido, apto para enseñar. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan, arrepentimiento, repent, para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Si no se arrepienten, primero, no conocerán la verdad, y segundo, no escaparán del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, a voluntad del diablo. Que se arrepientan. Porque si el ser humano no se arrepiente, no va a conocer la verdad. Ni tampoco va a escapar del diablo. El diablo los tiene cautivos en el engaño. La palabra arrepentimiento al inglés es repent. Believe in the gospel. Believe in the gospel. Yeah. Repent and believe in the gospel in English. Repent and believe in the gospel. Repent and believe in the gospel. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En el idioma griego antiguo es metanoiaite ampiteste testo evangelio. Metanoiaite, arrepentimiento. La palabra arrepentimiento, el arrepentimiento que Dios está exigiendo, que no es el arrepentimiento de los pecados. Ese arrepentimiento de los pecados siempre hay que hacerlo.
Cuando uno peca tiene que arrepentirse del pecado, por supuesto. Pero ese arrepentimiento de los pecados no es el arrepentimiento que Dios está demandando en Marcos 1.15, en Lucas 13, versículo 1 al 5. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, versículo 1 al 5. Marcos 1.15, arrepentíos y creed en el Evangelio. O en Romanos 2.5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ya, ese arrepentimiento no tiene nada que ver con el mero arrepentimiento de los pecados. ¿De que siempre nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados? Sí, siempre. Siempre hay que arrepentirse de los pecados. Siempre hay que arrepentirse de los pecados cometidos, siempre. Hay que sentir dolor. Me arrepiento de haber cometido pecados, ¿verdad? Siempre. Pero ese arrepentimiento de los pecados no es el arrepentimiento que Dios está demandando. Miren, el arrepentimiento que Dios siempre le está demandando al hombre, y que no tiene nada que ver con el arrepentimiento de los pecados, es un cambio de parecer. Es un cambio interno en la manera de pensar respecto a lo que a él le parece. Por ejemplo, miren, me parece bien estudiar medicina. Me arrepiento de haber estudiado medicina. Me parece que fue mala idea. Es un cambio de parecer. Me parece buena idea, un cambio de parecer. El arrepentimiento es un cambio de parecer en su pensar. De cómo le parece a él algo, respecto de algo. Por ejemplo, me parece buena idea casarme con mi novia. Después la persona dice, me parece que fue una mala idea casarme con mi novia. Me arrepiento de haberme casado con mi novia. Es un cambio de parecer, el parecer de él. Lo que a él le parece. Me parece bien, ahora me parece mal. Me arrepiento. Dios también fue objeto de este arrepentimiento. Miren, en el libro de Números dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Ya? Él dijo y hará. Pero siempre se está hablando de algo bueno para el hombre. Cuando Dios promete algo bueno para el hombre, no se arrepiente de eso. Pero cuando Dios quiere castigar al hombre por su maldad, Dios se puede arrepentir. Voy a repetirlo. Cuando dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, Él dijo y no hará, ya. Significa cuando Dios decide bendecir al ser humano, hacer algo bueno para el ser humano. De eso no se va a arrepentir nunca el Señor. Pero cuando se trata de que Dios va a castigar por la maldad del hombre, lo va a castigar, Dios se puede arrepentir. Por ejemplo, para que se entienda que aquí no se está hablando del arrepentimiento de los pecados. Se está hablando de otro tipo de arrepentimiento. A Dios le pareció castigar, destruir a los ninivitas. ¿No? A Dios le pareció destruir a los ninivitas, a la ciudad de Nínive. Y para tal efecto mandó a Jonás ir a pregonarles. De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Ya? Eso usted lo encuentra en el libro de Jonás, capítulo 4. Bueno, sabemos toda la historia, para resumir, porque Jonás no quiso ir, bajó a Jope, pagó un pasaje para ir a Tarsis, y cuando estaba en el mar, lo echaron al mar, lo tragó un pez. Bueno, todo eso ya lo sabemos ya, ¿verdad? Entonces él finalmente empezó a pregonar, obedeciendo al Señor. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero cuando Dios vio que los ninivitas se arrepintieron en polvo y ceniza, Dios se arrepintió del mal que había determinado hacer sobre los ninivitas. Dios se arrepintió. ¿Se dan cuenta que el arrepentimiento que Dios demanda no tiene nada que ver con los pecados? Arrepiéntete de tus pecados. Para ser salvo, no. No, para la salvación del alma, para que el alma sea salva e irse al infierno, Dios no está exigiendo el arrepentimiento de los pecados. Dios lo que está exigiendo es un cambio en el parecer. A Dios le parecía destruir a los ninivitas, pero ahora cambió su parecer, desistió. ¿Ya? Desistió del mal que había determinado, según su parecer, hacer sobre los ninivitas. Dios se arrepintió viendo que los ninivitas se arrepintieron de polvo y ceniza. ¿Ya? Ahora en Éxodo capítulo 32, hay que leer la Biblia, ¿eh? Por favor anote, Éxodo capítulo 32. Cuando Dios vio que el pueblo de Israel lo pasaba injuriando, hablando mal de él, el pueblo de Israel en el desierto, en su éxodo por el desierto a la tierra prometida, hablaba cosas malas respecto de Dios. Ellos decían, Dios nos sacó
a este desierto a morir de sed, morir de hambre. Estábamos también en Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne. Pero ahora estamos en este desierto, sin tener que comer, sin tener que beber. Dios nos trajo para morirnos de hambre y de sed, hablando cosas malas de Dios. Entonces a Dios se le despertó la ira. Y le dijo a Moisés, apártate de Moisés de este pueblo. A este pueblo lo voy a destruir, y yo de ti haré una gran nación. Entonces ahí intervino Moisés en favor del pueblo de Israel. Y Moisés le dijo, arrepiéntete, Dios, de este mal que has determinado hacer sobre tu pueblo. Entonces Moisés, que tenía conocimiento de las promesas del Señor, porque Dios le había prometido a Abraham que le iba a dar a su descendencia una tierra que fluye leche y miel. Entonces Moisés apeló al amor propio del Señor. Moisés le dijo al Señor, a Dios, le dijo, Señor, ¿qué dirán los egipcios de ti? ¿Qué dirán los egipcios de ti que tú no eres capaz de cumplir las promesas que le has hecho a los patriarcas de ellos, Abraham, Isaac y Jacob? Una buena intercesión, ¿verdad? Apelando al conocimiento de Dios, de lo que Dios ha dicho y que está escrito. Moisés, en su intervención en favor del pueblo, aludió a lo que Dios había dicho y que se encontraba escrito. Entonces, se arrepintió Dios del mal que había determinado hacer en contra de su propio pueblo. Entonces, para que usted vea que el arrepentimiento de los pecados no existe. No es lo que Dios está demandando en cuanto a la salvación del alma. Siempre tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Es verdad, sí es cierto, pero no es lo que Dios está demandando, el arrepentimiento de los pecados. Dios está demandando un cambio interno en el parecer, en función de lo que Dios ha dicho. El alma que pecare, esa morirá. Miren, por favor, concéntrense, mis queridos televidentes. Enfrentado el ser humano a este dictamen, o sea, que el ser humano preste oído a este dictamen del Señor, el alma que pecare, esa morirá, Ezequiel 18:4, y reconociendo el ser humano que por lo menos ha cometido un pecado, un día mintió, tuvo un mal pensamiento, un mal deseo, una fantasía sexual, le faltó el respeto al papá, codició algún bien del prójimo que no es suyo. Dios dijo no codiciarás, ¿verdad? Algún día la persona mintió, Dios dijo no mentirás. Algún día la persona miró al sexo opuesto y le surgió un deseo sexual respecto de alguien que no es su esposa, su esposo, cometió adulterio en su corazón. Cualquiera haya sido el pecado cometido, la persona debiera entender que su alma quedó sentenciada a la muerte. Eso es lo que debiera entender, eso es lo que le debiera parecer. ¿Me entienden? El alma que pecare, ¿cuántas veces? ¿20 veces? ¿Una vez? ¿2 veces? Una vez. Una sola vez. ¿Cuántas veces he pecado yo? ¿Cuántos pecados he cometido desde que yo nací? Bueno, muchos más que uno. Y usted también. Entonces, el alma que pecare una sola vez, basta. El alma que pecare, esa morirá. Sentencia. El hombre debiera tomar en serio el dictamen del Señor. Y la realidad del ser humano es que no lo toma en serio. ¿Me entienden? Es decir, una de las mayores causas por las cuales el ser humano cuando se muere se va al infierno es porque nunca jamás le prestó la debida importancia que todo ser humano debiera prestarle al dictamen del Señor. Dios no está jugando. Esto no es un juego. Es de la mayor seriedad. El alma que pecare, no importa qué tipo de pecado sea, no importa cuántos pecados cometa, basta uno, morirá. Y esa sentencia tiene que ser ejecutada. Entonces, en función de este dictamen del Señor, el alma que pecare, esa morirá, el hombre debe cambiar su parecer respecto de cómo él se encuentra ante Dios en el ámbito judicial. Debiera el hombre pensar, me encuentro con mi alma sentenciada a la muerte, porque cometió un pecado.
Pero el hombre no quiere verse así. Miren, si hay algo que a mí me provoca, a ver, ¿cómo lo podría decir? Me provoca indignación, sorpresa, indignación, sorpresa, que me genera desazón, me genera, me impacta, a mí me impacta, algo que a mí me impacte, es cuando una persona se muere, y que yo lo he conocido a esa persona, es un conocido mío, he sabido yo de esa persona, que esa persona jamás tuvo nada que ver con Cristo, una persona que jamás habló de Cristo, nunca, una persona que nunca se relacionó con Cristo, ni con la Biblia, nunca se le vio a esa persona hablando de Jesús, nunca, todo lo contrario, fue una persona mundana, que todo lo que salía por su boca era cosas materiales, pero nunca se le vio o se le oyó a esa persona hablando de mi Salvador Jesucristo, hablándole a las demás personas de Cristo, nunca. De hecho, la persona era agnóstica, atea, era una buena persona, buen vecino, un buen padre, tuvo una buena familia, cobijó a sus hijos, fue un buen proveedor. De eso no hay nada malo que decir de la persona, pero la persona nunca jamás se vinculó a Jesucristo el Señor, nunca. Nunca habló de Él, nunca se le vio vinculado a Cristo en ninguna forma, ni leyendo la Biblia, nada. Entonces esa persona murió, y yo la conocía, por lo menos tenía algún conocimiento de la tal persona. Entonces, lo que me asombra a mí, me llama poderosamente la atención y que me indigna, en que en los comentarios póstumos, por ejemplo, cuando alguien publica, el día de ayer, nuestro querido vecino se nos fue. ¿Ah? Le queremos decir y notificar a toda la ciudad que nuestro querido vecino falleció el día de ayer y sus restos están siendo velados en tal lugar. Entonces, todos los comentarios que tienen relación con esta noticia son de esta naturaleza. Vuela alto, vuela alto. Partió al descanso eterno. Descanso eterno. En la Biblia no existe tal cosa como el descanso eterno. No existe. Son pensamientos humanos. Vuela alto. Y colocan figuritas de ángeles. Y la persona jamás, nunca, en toda su vida, que yo sepa, se vinculó con la persona de Jesucristo. Ni leyó de Él, ni habló de Él a los demás. Nunca. De hecho, cuando en un par de ocasiones yo le hablé de Cristo, él fue reacio, se quedó callado, despreció a la persona de Cristo. Y ahora todas las personas que comentan respecto de esta noticia, falleció nuestro querido vecino, era una buena persona. Ahora, yo juzgo que esa persona que falleció fue una buena persona, no estoy juzgando lo contrario. La persona podría haber sido la más buena persona del mundo, un buen papá, buen proveedor, buen padre, amante de sus hijos, buen esposo, nunca le fue infiel a su mujer, muy trabajador, un buen vecino, pagaba sus cuentas, nunca se le vio bebiendo alcohol, pero era una persona que no se vinculó nunca con Cristo, ni habló de Cristo, no tenía parte con Cristo. Entonces, una persona podrá ser la persona más buena del mundo. Una persona que hizo muchas cosas buenas. Pero el pecado, cualquiera sea el cometido, no se promedia con cosas buenas. No es promediable. El pecado penalmente tiene una sola sentencia, la muerte del alma. Y esa sentencia no se negocia. Esa persona podría haber sido un buen papá, amante de sus hijos, un buen ciudadano, siempre pagando sus impuestos, nunca robando, nunca diciendo malas palabras, abrazando a sus hijos, sacándose fotos con su familia, un buen papá,
amante de sus hijos, amante de su esposa, fiel a su esposa, nunca siéndole infiel, trabajador, siempre pagaba sus deudas, ayudaba a sus vecinos. Si alguien estaba en necesidad, este hombre acudía en necesidad del prójimo. Un hombre muy tierno, trabajador, amante de los suyos. Pero pecó. Pecó una vez, al menos una vez. En Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque, al menos una vez. Y este buen hombre, un muy buen ciudadano, se merece el cielo esta persona. Un hombre bueno, de buen vivir, fiel toda su vida a su esposa, amante de sus hijos, amante de su esposa, de su familia, buen trabajador, un hombre bueno. Pero un día pecó. Y el pecado que cometió tiene una sola sentencia penal: la muerte del alma. El alma que pecare esa morirá. Y ese hombre nunca cambió su parecer respecto de cómo él se encontraba ante Dios producto de haber pecado una vez, con su alma sentenciada a la muerte. O sea, ese hombre nunca se arrepintió. En Romanos capítulo 2, versículo 5, dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Esto no tiene nada que ver con el arrepentimiento de los pecados. Por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El juicio será justo porque Dios lo estuvo llamando toda la vida terrenal a esa persona. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Advertencia contra aquella persona que no se quiere arrepentir. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, como todos los demás. Advertencia contra aquella persona que no quiera depositar fe en el Evangelio. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, versículo 1 al 5. Están advertidos los seres humanos. Advertidos. Para Dios no hay ninguna víctima inocente. Todos somos culpables de haber pecado al menos una vez y necesitamos la salvación del alma. Arrepentíos y creed en la salvación de vuestras almas, lograda por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, no hay nada más seguro después de nacer que tener que morir. No hay nada más seguro después de nacer que tener que morir. Y cuando usted se muera, ¿dónde irá a parar su alma? Si usted no se arrepintió y no depositó fe del Evangelio, usted va a ir a parar al mismo infierno. Y se los estamos advirtiendo desde ya, claramente. Entonces, lo que a mí me asombra, me deja sin aliento, me impacta, es cuando las personas dicen de alguien que nunca jamás en su vida tuvo nada que ver con Jesucristo, una persona totalmente indiferente a la persona de Cristo, y esa persona falleció, y todos los comentarios póstumos son: vuela alto, arriba te está esperando tu abuelita, tu papá, tu mamá, te están esperando todo. O sea, para ellas, estas personas que sus mentes están corrompidas con sus propios pensamientos, no conformados a lo que Dios ha dicho y que se encuentra escrito en la Biblia, con sus pensamientos no conformados a lo que Dios ha dicho y que se encuentra escrito en la Biblia, lo que ellos piensan respecto a las personas que fallecen es que todos van al cielo. Vuela alto, ay, qué lindo, partiste a reunirte con tu mamita. Miren, pongan atención. Tu mamita te está cuidando del cielo. Tu mamita murió, te está cuidando desde los cielos.
es uno de los grandes insultos o bofetadas que los seres humanos sin Cristo infringen sobre el Señor Jesucristo. Infringen bofetadas. Tu mamita te está cuidando en el cielo. Tu mamita, tu papito. Tu papito te cuida desde el cielo. Tu mamita te cuida. ¿Y la persona de Cristo? Tu mamita te cuida desde el cielo. Te mereces el cielo. Vuela alto. Y la persona nunca se vinculó con Cristo en toda su vida. En Hechos capítulo 4, versículo 12, dice la Escritura, la palabra de Dios, respecto de Cristo. Y en ningún otro hay salvación. Salvación de ir al infierno. Ser enjuiciado y ser lanzado al lago de fuego. En ningún otro, aparte de Cristo. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, aparte de Cristo, no hay ningún otro, en quien podamos ser salvos de ir al infierno. Y todas estas personas jamás se vinculan con Cristo, desprecian a Cristo, no nombran a Cristo. Miren, hace un tiempo atrás, esto me pasa a mí muy seguido porque yo soy evangelista, yo evangelizo, hablo de Cristo, Jesucristo, Jesús. Cristo Rey, el que murió por mis pecados en la cruz del Calvario, ahí está Cristo muriendo por mis pecados. En la cruz del Calvario, la cruz de Cristo. Cristiano, cristianismo. Hace un tiempo yo entré a una carnicería donde tengo una persona conocida. Yo la conocí desde que era pequeño. De hecho, participamos en los Boy Scouts, en una patrulla de Boy Scouts. De pequeño nos conocemos con ese muchacho. Ahora el hombre ya tiene la misma edad mía. Somos personas viejas ya. Y yo entré a la carnicería que él tiene. En la carnicería habían empleados, ¿cierto? Vendiendo carnes, pollo, prietas, queso, legumbres, o sea, lo que venden en la carnicería. Entonces yo entré, compré un poco de carne y le dije a todos los que están ahí, don't forget, o sea, le dije, no se olviden, Cristo Rey, Cristo es nuestro Salvador. En ningún otro hay salvación fuera de Cristo. Hechos 4:12. En la cruz Cristo murió por nuestros pecados. Nuestros pecados que nos condenan nuestras almas a la muerte, los llevó Cristo en la cruz y Él los pagó por nosotros. Murió por nuestros pecados. No se olviden de esto. Entonces la cajera que está envolviéndome la carne, o sea, la empleada, me pasó la carne y me quedó mirando así. Fue a pagar a la caja y la cajera me hizo, sí, ya, y le va bien. Y el chico el dueño de la carnicería, me miró con una mirada de desprecio. Como que lo que yo hablé fue de mal gusto. Como que le eché a perder la tarde por hablarle de Cristo. Personas que aborrecen la persona de Cristo, para ellos no es de buen gusto hablar de Cristo. Y eso que él fue compañero mío, de pequeño en la escuela, en los Boy Scouts, nos conocemos. Cuando esa persona muera, lo que van a decir es, ¡hoy murió el carnicero de la comuna, de la ciudad! Nuestro gran vecino, trabajador, amante de su familia, vuela alto, partió al descanso eterno, vuela alto, arriba te vas a encontrar con tu papito, con tu mamá. El papá de ese chico, que también era carnicero, era una persona que jamás, nunca, tuvo ningún vínculo con la persona de Jesucristo, nunca habló de Jesús. Jamás. Mis abuelos le hablaron al papá de este chico. Y este carnicero, el papá de este chico, era totalmente displicente de la persona de Cristo. Le parecía de mal gusto que mis abuelos le hablaran de Jesucristo, le hablaran del Evangelio, al papá de este chico. Y ahora yo le estoy hablando a este chico y él hace lo mismo. Entonces, no hay cosa que a mí me sorprenda más, me llame más poderosamente la atención, me deje realmente impactado, que las personas que nunca jamás tuvieron nada que ver con Jesús, de hecho fueron despreciativos de la persona de Cristo, cuando ellos se mueren, el resto de las personas dicen, vuela alto, vuela alto. Hace un tiempo atrás, yo me encontré con una persona
respecto de la cual yo le pregunté por su mamá. Yo pensaba que su mamá todavía estaba con vida. Supongamos, para no dar nombre, para no violar conflicto o sea, para no violar el secreto de confidencialidad, ¿ya? Para no divulgar el nombre, voy a colocar un nombre ficticio. Entonces me encontré con este chico, supongamos que se llamara Juan Carlos. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola Ulises, gusto saludarte. Ulises, ¿todo bien? ¿Con tu trabajo, tus cosas? Sí, gracias a Dios, sí, Juan Carlos. Juan Carlos, ¿cómo está tu mamá? Ay, Ulises, mi mamita el año pasado se fue al cielo. Está en el cielo mi mamita, era muy buena, mi mamita era muy buena mi mamita. Y yo le conocí la mamá a Juan Pablo, o sea, Juan Carlos, ¿cómo se llame? La mamá practicaba la brujería, ¿en serio? Se reunía en una casa de la población y practicaba algunos ritos, así como los araucanos, como los machi, en Chile. Una persona totalmente displicente de la persona de Cristo. También mis abuelos le hablaron a esa mujer. Y la mujer aborreció a Cristo siempre. No me hable de esa persona, amigo. Yo no creo en esas cosas de los evangélicos ni de la religión. La mamá. Pero resulta que, en efecto, la mamá era una persona muy bondadosa, muy buena persona. Pero recordemos, el pecado no se promedia con todas las buenas obras que un ser humano puede hacer en esta vida. No es promediable el pecado cometido. Y como dice Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y un pecado sentencia el alma a la muerte. Entonces yo cuando oí de Juan Carlos, entre comillas, él no se llama Juan Carlos, pero le estoy colocando el nombre para no violar su confidencialidad, preservar su nombre intacto, sin divulgarlo. Cuando yo oí de esta persona decir de su mamá que había fallecido, y dijo él, mi mamita